Buenos días, mis hermanos, y a todos los que aún siguen ingresando y que nos están saludando, un feliz día para todos. Dios les bendiga. Hoy continuamos con la segunda parte del capítulo Betesda y el Sanedrín, que es el capítulo 21. Ayer no quise avanzar más porque no quería correr con las lecciones que encontraba más en el capítulo. Y por eso hoy es la segunda parte, y bueno, hoy es la parte 2 de la meditación en este capítulo. Antes de ir a sacar las lecciones que tengo por allí, recuerde, hermanos, y vuelvo y le repito, esto es algo que bueno que este servidor está haciendo, pero usted también puede tener ese encuentro con el Señor, ir allá, no solo a través de este libro, sino a través de la Biblia misma, y que pueda en meditación, en compañerismo con el Señor Jesús, que Él pueda hablar a su corazón y le pueda mostrar lecciones que tal vez serán particulares para su vida en especial. Cada vida es un mundo diferente y Dios tiene muchas cosas que mostrarnos. La Biblia es un tesoro inagotable y de un solo texto puede haber tanta luz, tanta verdad, tanto conocimiento, tanto consuelo, que solo la persona que se puede hacer partícipe de ello puede darse cuenta de esa fuente inagotable. Recordemos que este capítulo 21 del deseado está en base, la base de este capítulo es el capítulo 5 de Juan. Y hoy quiero otra vez tener en mente algunos versículos de ese capítulo. No sé si ya lo leímos todo, espero que hayamos hecho el ejercicio de leerlo completo, porque allí muestra qué fue lo que ocurrió. Y recordemos, Jesús va al estanque allí de Betesda, encuentra un hombre, a una multitud de gente, encuentra un hombre de manera especial con el cual quiere manifestar su misericordia, le restaura de la parálisis en la que se encuentra, le levanta, es un día sábado y le manda que lleve su camilla. Y los sacerdotes y los judíos, en vez de sentirse felices porque había habido una restauración tan extraordinaria, al contrario, lo que hicieron fue acusar a este hombre y acusar a Jesús de estar pisoteando el sábado. Y notamos ayer que Jesús lo que realmente quería era mostrar, no, al contrario, en vez de pisotear el sábado y decir que el sábado ya no era válido, lo que quiso fue mostrar su verdadera dimensión, qué es lo que realmente Dios quiso hacer cuando estableció el sábado desde el principio. Por eso ayer nos detuvimos un poco en meditar lo que es el sábado, qué experiencia linda tiene para con nosotros y qué es lo que debiera ser el guardar el sábado de nuestra experiencia, un momento de servicio, un tiempo de adorar a Dios primeramente, de abandonar todas las cosas de este mundo y de pasar tiempo con Jesús. ¿Eso que ocasionó? Que es la segunda parte que queremos ver, pues que el Sanedrín se reuniera y que a Jesús se le confrontara en ese concilio de ancianos allí de los judíos, porque había acusaciones contra él, que estaba pisoteando la ley, y realmente lo que estaban pisoteando era las tradiciones humanas que ellos habían establecido, porque no hallaron nada que estuviera en contra de la ley. Así que voy a leer el versículo Juan 5, 19, quiero leer en este momento, el versículo 22, y pasaremos a leer también el versículo eh, 38. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 5. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Recuerden, tengan eso en mente porque de allí vamos a relacionar con lo que vamos a leer más adelante. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, el Hijo está siguiendo el ejemplo, el modelo de su Padre y haciendo su voluntad. El versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, dice allí, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Y vamos a tocar algo con respecto al juicio. El juicio le fue dado a Jesús, es el que tiene autoridad para juzgar. Y más adelante el versículo 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Y ahí es el versículo famosísimo, conocido, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. Y el 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, teniendo eso en mente, vamos a regresar al capítulo 21 del deseado a todas las gentes. Y voy a avanzar entonces en donde iba. Estamos mencionando de que Jesús hizo ese milagro ese sábado
y es acusado por los fariseos de estar quebrantando realmente no la ley, porque no encontraron argumento para ver que estaba quebrantando la ley, sino porque realmente estaba quebrantando era tradiciones y máximas que ellos habían construido encima sí, añadido a lo que Dios había mandado a través de Moisés. Así que Jesús, después de que es confrontado y Él les habla con respecto a lo que de verdad es el sábado, que es un día no de inactividad y no de todas esas por cargas que ellos habían colocado, porque no podían caminar tantos pasos, porque no podían hacer esto, porque no podían arremangarse la ropa, una cantidad de cosas que ellos manejaban. Uno puede leer en el Talmud, que es un libro de escritos judíos, donde rodearon el sábado de una cantidad de cargas que Dios nunca había establecido. Así que voy a avanzar allí donde estaba. Dice, la obra que hacía Cristo al sanar los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley y honraba el sábado. Jesús aseveró tener derechos iguales a Dios mientras hacía una obra igualmente sagrada. Por eso leímos allí, dice que Él está unido a su Padre y Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Cuando Él hace esto y lo confrontan, Él llega a decir que Él está, como lo mencionamos, Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Aunque los judíos, dice allí el libro, llamaban a Dios Padre, ellos estaban entendiendo lo que Jesús estaba queriendo decir. Él estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios y estaba declarando, dice allí, se había declarado igual a Dios. Así que ellos tomaron eso como si fuera una blasfemia. Ellos creyeron que Jesús estaba blasfemando al hacerse igual a Dios. Y dice allí que tenían tanto furor, estaban tan enardecidos con ello. Dice que si no hubiera sido por la multitud que estaba allí, allí mismo lo hubieran matado. Hubieran tomado piedras y seguramente lo hubieran matado. Pero tenían temor de la gente. Y yo quiero que notemos por qué. Aquí más adelante una línea que me llamó mucho la atención que dice, ¿por qué no se atrevieron a levantar piedras contra Jesús y a matarle allí mismo? Aunque estaban furiosos, furiosos porque había hecho un milagro, porque había restaurado a una persona. Ah, es que es el sábado. Bueno, ya meditamos en eso ayer. Mire lo que dice aquí. Muchos reconocían en Jesús al amigo que había sanado sus enfermedades y consolado sus pesares y justificaban la curación del enfermo de Betesda. O sea, muchos de los que estaban allí apoyaban y respaldaban a Jesús. Y me gusta esa línea que dice, y porque lo reconocían como su amigo, el amigo del pobre, el amigo del enfermo, el que consuela los pesares. Apreciados hermanos, y Él sigue siendo lo mismo, Él sigue siendo el mismo ser para nosotros hoy. Recuerden, estamos conociendo a Jesús, meditando en Él. Él sigue siendo el amigo del pecador. Así que mi apreciado, si tú y yo somos ese enfermo, si nosotros somos ese falto de consuelo, que el pesar, que la angustia nos está acogiendo, pues muchos reconocían allí que realmente Él es amigo del pecado, aunque es Dios, aunque es el soberano del universo. Ayer meditamos en la tarde con nuestros hermanos de quién es Dios. Es el ser más poderoso, es el que dice allí la Biblia que habita en luz inaccesible, el que creó los mundos, el que sostiene las estrellas, las galaxias, ese ser tan poderoso que los cielos de los cielos no pueden contener. Él descendió aquí a la tierra, se hizo hombre encarnándose en un bebé frágil y se hizo amigo de nosotros. Mis apreciados, esto no cabe en nuestra mente. Que el ser que no pueden contener los cielos de los cielos venga aquí a esta tierra y que teniendo autoridad para destruir a los pecadores con simplemente una orden de sus labios, desapareciendo toda la rebeldía que hay en este mundo, no lo hace porque Él se compadece de nosotros y se hace amigo de nosotros, entendiendo que viene un intruso que es el pecado que nos quiere destruir. Él es amigo de nosotros. Así que, primera lección en esta mañana, Jesús es tu amigo. Es Dios, no deja de ser Dios y nunca pierdas de vista eso. No rayemos en la, ¿cómo se diría? En la confianza, que debemos confiar en Dios, pero en la presunción de sentirnos como Él es Dios, como Él es mi amigo, y entonces yo puedo rayar en la frivolidad con Él. No caigamos en esa trampa. Él es tu amigo, sí, y seguirá siendo tu amigo, pero no dejará de ser Dios. Y merece todo nuestro respeto, nuestra adoración, nuestro temor reverente a Él, aunque es tu amigo. No lo olvides, es tu amigo. Sigue diciendo allí, por sus pecados se habían separado de Dios. Ahí mencionaba que ellos acusaban a Jesús de blasfemia y sentían de que Él estaba haciendo algo equivocado.
cuando no se daban cuenta, ciegos, que los equivocados eran ellos. Y aquí es donde viene otra lección importante, dice, por sus pecados se habían separado de Dios y en su orgullo obraban independientemente de Él. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos ciega, no nos permite ver. Dice, estaban orgullosos y estaban obrando independientemente de Él. ¿Qué hace el pecado? Ocasiona separación entre Dios y nosotros. Y ellos que decían ser seguidores de Dios, seguidores de la palabra, portavoces de ese mensaje de las Escrituras, estaban ciegos y no se habían dado cuenta que el pecado que estaba en su corazón, ese orgullo, los había hecho actuar independientemente de Dios. Y eso puede ocurrir hoy, mis apreciados. Puede ser que estemos en la iglesia, puede ser que profesemos este mensaje, que conozcamos las escrituras, pero si el orgullo y el pecado siguen gobernando nuestra vida, puede ser que imperceptiblemente, sin darnos cuenta, ya no estemos caminando de la mano de Dios. Que eso es más o menos lo que le pasa a la iglesia de la Odisea. Yo hemos estado meditando que definitivamente usted está conectado con ese mensaje. Es un pueblo que se cree rico y que no tiene necesidad de nada, pero no se da cuenta que es un pobre, miserable, ciego y desnudo que está desconectado de la fuente. Cuando meditamos en lo que pasa allí en la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, dice que Jesús está a la puerta y llama, es decir, está afuera. Y aunque ellos se creen ricos y no necesitados de nada, no se dan cuenta que han dejado afuera al autor de la vida, a Jesucristo, que es lo mismo que les estaba pasando allí. Eso es lo que es el pecado, eso es lo que es el orgullo. Hace que obremos independientemente de Jesús, de su palabra, de su voluntad. Y puede ser que veamos la Biblia, pero estamos tan ciegos que no nos damos cuenta que estamos lejos del cumplimiento de su palabra. Se sentían suficientes en sí mismos para todo. ¿Quién es usted para venirme a decir qué es lo que tengo que hacer? Y no sé si alguno se moleste con lo que estoy diciendo, pero más de alguno tal vez diga, no, eso no es para mí. ¿Y quién es este pastor para venir a decirme que yo estoy mal? Si yo llevo tantos años en la iglesia, si yo soy un fiel siervo, si yo soy anciano, soy un diácono, soy un pastor, no sé si otro pastor también lo llega a escuchar y sienta de que, ¿quién es este para venir a hablarnos así de esta manera? Pues mira, no soy yo, es la palabra el que te está diciendo que si nosotros somos ciegos en nuestro orgullo y suficiencia, y puede ser que digamos que estamos haciendo parte de esta iglesia, puede ser que estemos al margen y desconectados de esa fuente. ¿Qué fue lo que le pasó a ellos? En contraste, aquí en el libro nos muestra cuál era la experiencia de Jesús. Dice, no comprendían cuánto necesitaban que una sabiduría superior dirigiera sus actos. Y hermano, necesitamos entender la sabiduría que viene de lo alto, de la palabra de Dios, es lo que nosotros necesitamos para regir nuestra vida. ¿Cómo lo hacía Jesús? Miren lo que dice aquí. Qué contraste. Estos sacerdotes, por su orgullo y por su suficiencia, actuaban independientemente de Dios. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre. Por eso leímos ese texto, ¿no? Hago la voluntad de mi Padre. Y dependía de su poder. Extraordinario. Él es Dios, no dejó de ser Dios. Limitó su divinidad cuando se hizo hombre. Sin embargo, él ahora se hace completamente dependiente de su Padre. Es decir, tal cual como nosotros. Él no manifestó una ventaja sobre nosotros. Él se hizo completamente humano. Y dice, tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Oye, apreciado, esa es la experiencia que nosotros necesitamos tener. Qué experiencia linda que tú te levantes cada mañana y le digas, Señor, mira, yo tengo todos estos planes, pero ¿quién soy yo para colocar mis planes por encima de los tuyos? Aquí están, si tú quieres yo los abandono. Más bien, muéstrame cuáles son tus planes. Yo quiero en este día cumplir tus planes. ¿Cuál es tu voluntad? Oye, qué experiencia linda sería si cada día nuestra vida fuera así. En vez de llegar y colocarle a Dios, porque eso es lo que hacemos normalmente. Ay, yo voy a buscar a Dios, voy a buscar su presencia y me levanto cada la mañana y entonces oro y le digo a Dios, mira aquí está el Señor, tengo que ir a pagar el recibo, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a pagar la cuota del carro, tengo que ir a llevar a mis hijos al colegio, tengo que ir a esta, y le suelto todo lo que yo tengo que hacer. Y entonces le pido a Dios que me bendiga en lo que yo voy a hacer. Pero Dios, Jesús no actuaba así. Al contrario, Él se levantaba cada mañana y le decía, Señor, aquí estoy. Yo, mi yo me dice esto y esto. Dice, él había anonadado, Cristo había anonadado el yo, que no hacía planes por sí mismo. Él no hacía sus planes. Él le colocaba a su vida, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Qué tengo que hacer hoy? Oye, ¿qué experiencia sería de nosotros como iglesia si eso ocurriera? ¿Te imaginas lo que haríamos? ¿Te imaginas nosotros cumpliendo los planes de Dios?
Más de uno diría, pastor, y entonces, ¿y qué tal que Dios diga que yo no vaya a trabajar, sino que me vaya a hacer la obra misionera? Bueno, no sé, no sé hasta qué punto. Igual Dios nunca nos va, ya lo leímos en un capítulo anterior, Dios necesita que trabajemos, de hecho, quiere que trabajemos porque el que no trabaja no come. Pero si sometiéramos incluso nuestro trabajo, nuestro colegio, nuestra universidad, nuestros negocios a su voluntad, no haríamos nuestros planes. Nuestra vida sería el cumplimiento de los planes de Dios. Y yo creo que hacía rato ya estábamos en el cielo. Justamente esa autonomía, esa independencia del Espíritu de Dios es lo que nos tiene tanto tiempo aquí. Dice, aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos nosotros depender de Dios que nuestra vida, escuchen muy bien esta frase, me gusta tanto, dice, de tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Mi apreciado, ¿qué debe ser nuestra vida? Nuestra vida debe ser el desarrollo de la voluntad de Dios. Tristemente, el mundo cristiano viene y le dice a Dios, Señora, esta es mi vida, bendícela, bendice este negocio, pero no contamos con la voluntad de Dios. Queremos es que Él nos bendiga en lo que nosotros queremos hacer, pero te has detenido, así como Jesús dice, para escuchar la voz de Dios y para que Él te revele cuál es la voluntad de Dios para contigo en este día. Señor, esto es lo que yo tengo, pero ¿qué es lo que tú quieres para mí? Porque yo estoy seguro que muchos de los planes que nosotros tenemos no los haríamos si atendiéramos a la voz del Espíritu de Dios. Y eso es lo que decía Jesús. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. ¿Y cómo se los revelaba? Pues porque iba y pasaba tiempo con él. ¿Y por qué Dios no nos revela su voluntad? Pues porque yo salto de la cama corriendo y hacer cualquier otra cosa menos a buscar a Dios. Y entonces en el día estoy estresado, afanado, chocado con las cosas y después lamentándome con Dios. Ay, Señor, es que tú me abandonaste. Te abandoné, pero si ni siquiera me buscaste. Ahora que estás metido con el agua hasta el cuello, que estás pasando dificultad, ahora vienes a buscarme a mí. Pero si me hubieras buscado desde el principio para que supieras cuáles son mis planes para contigo, yo te hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Y eso es lo que pasa con el mundo, mis apreciados. Metemos la pata y ahora venimos a quejarnos con Dios. Y Dios nos dice, pero si me hubieras buscado antes, te hubiera evitado que metieras la pata y estarías mucho más tranquilo. Esa era la vida de Jesús. Que esa pueda ser nuestra experiencia, hermanos. Es una lección linda para nosotros. Que el Señor nos ayude a vivir en el cumplimiento y el simple desarrollo de la voluntad de Dios, como lo dice esta frase. Voy a avanzar. Dice allí, eh, cuando aquí habla en el capítulo y empieza a colocar un ejemplo, que cuando Dios llamó a Moisés para construir el santuario, dice que Dios le mostró un modelo en el monte y le mostró todos los detalles. Mira, ahí dice que hasta la más mínima granada que tenía, por ejemplo, el candelabro, las copas, cada señal, cada parte estaba fielmente detallada por el modelo que Dios le dio. Y dice, se indicó que hiciese todas las cosas de acuerdo con ese modelo. Dice allí como ejemplo, dice, así también Dios, deseoso de hacer de Israel su morada, le había revelado su glorioso ideal del carácter. Entonces, mire lo que está diciendo. Así como Dios le mandó a Moisés a hacer ese tabernáculo con cada mínimo detalle, dice, así mismo Dios estaba manifestando el deseo y el modelo del carácter que quería que su pueblo desarrollara. Ahora, ese era Israel en el pasado. Eso era para ellos. El carácter que Dios quiere tener con su iglesia hoy es diferente. Como mucha gente hoy en día dice, no, es que Israel y los judíos eran los que estaban bajo la ley. Pero no, ahora Dios el carácter que quiere para su iglesia es uno más relajado, ya no es tan fanático. ¿Acaso Dios no quiere que manifestemos su carácter? El carácter de Dios. La ley de Dios es el trasunto de su carácter y Él quiere que sigamos reflejando ese carácter. La medida no ha cambiado. Y tal vez para los que me escuchen que todavía piensan que los adventistas somos fanáticos porque estamos bajo la ley y que somos legalistas, pero realmente el mundo cristiano está bajo la gracia. Déjame decirte, el cambio no es, dice allí que el antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra, pero el nuevo pacto está escrito en el corazón, pero es el mismo pacto, es la misma letra, ya no como letra muerta escrita en una piedra inerte, sino como una letra viva escrita por el Espíritu de Dios en el corazón. Sí, ese es el nuevo pacto, el carácter sigue siendo el mismo. Y es el mismo plan de Dios para nosotros. Dice, Israel había preferido sus propios caminos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema de Israel? Dios le da el modelo, le dice, este es el carácter que yo quiero que ustedes desarrollen.
Pero ¿cuál es la terrible situación de los seres humanos? Nosotros le levantamos los hombros a Dios y queremos hacer como nos da la gana. Dice, Israel había preferido sus propios caminos. Y saben, ese es el mismo problema de los seres humanos hoy. Dios viene y les muestra su voluntad a través de su palabra y les dice, mire, este es el camino, anda por él. Y nosotros pensamos que esto es una cafetería. Sí, esto me gusta, no, pero esta parte no. Esto no. ¿Yo por qué voy a cambiar eso? Si yo me siento feliz así. Y le levantamos los hombros a Dios y no queremos hacer caso. Queremos seguir nuestros propios caminos. Lo mismo que le pasaba a ellos, desprenderse de la voluntad de Dios. Ay, mis apreciados, si entendiéramos que la voluntad de Dios para con nosotros siempre es la mejor, siempre es perfecta. No le levantemos los hombres a Dios, hagámosle caso, si Él nos lo dice es porque es para nuestro bien. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no, a mí no me parece que yo tengo que guardar el sábado, a mí no me parece que yo tengo que dejar de comer esto porque es que es tan rico y además eso es puro fanatismo de esos adventistas? Apreciado, si el Señor lo estableció, ni siquiera la iglesia adventista, Dios desde el principio, y no sé si me estoy metiendo en un tema espinoso, pero la Biblia dice claramente cuál debiera ser nuestra alimentación, nos la dio desde el mismo Edén. Si Dios te lo está diciendo y se lo dio a Adán y Eva en el principio, ¿quién soy yo para decir, oye, tú estás equivocado? Mis apreciados, cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si hiciéramos caso a Dios. Dice, me complazco en hacer tu voluntad. Volvemos a lo mismo, estamos hablando del hacer la voluntad de Dios. Oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. El carácter sigue siendo el mismo, la ley de Dios ya ahora implantada en el corazón. Así también, escuchen muy bien, así también nuestro carácter debe ser edificado para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Cuál es el sueño de Dios? Que Él pueda habitar en nosotros, que la plenitud de Dios, de ese Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, pueda habitar en este pequeñito, terco, débil corazón. Y hemos de hacer todas las cosas de acuerdo con el modelo, a saber, aquel que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Es decir, Jesús caminó esa senda, andó por ese camino, dejó sus huellas para que yo pueda seguir las huellas de Jesús. Y siguiendo esas huellas, mis apreciados, podemos tener la seguridad de que la presencia de Dios está con nosotros. Ese es el modelo. ¿Quién soy yo para decir que no es así? Las palabras de Cristo nos enseñan, esas palabras que leímos allí en el versículo, que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial. No puede ser que yo sea, sí, Señor, yo estoy unido a ti. El sábado vengo y paso una mañana, porque a veces ni siquiera es todo el día, es una mañana hermosa con Jesús. Y entre semana, no, Señor, aquí ya me quité la ropa de adventista y ahora me pongo la ropa de mundano y ya aquí en mis cosas no te metas. Oye, la vida cristiana no es de los sábados, la vida cristiana no es del momento de grupo de oración, la vida cristiana es una vida de compañerismo diario con Jesús. Y él estaba diciendo, con esas palabras estaba hablando de que debemos considerarnos inseparablemente unidos con nuestro Padre Celestial. Esto me hace venir a la mente unas palabras que el profeta Elías mencionaba, que debieran ser nuestro eslogan diario. Él decía, viva Jehová en cuya presencia estoy. Este debiera ser nuestro sentir, que si voy por la calle, viva Jehová en cuya presencia estoy. Si estoy en la universidad, estoy en la presencia de Jehová. Si estoy en el colegio, estoy en la presencia de Jehová. Si estoy por aquí en un negocio que me parece raro, no se te olvide, estás en la presencia de Jehová y en la presencia de Jehová no te atreverías a hacer algo que no esté de acuerdo a su voluntad. ¿Cuándo es que nosotros cometemos cosas por allí? Pues cuando creemos, porque no nos podemos huir de su presencia, pero creemos que le cerramos la ventana a Dios. Hey, Señor, no mires esto, tú no puedes estar aquí porque esto que estoy haciendo no te va a gustar. Qué ingenuos somos. Jesús estaba diciendo, y se lo estaba mostrando a ellos, nosotros estamos inseparablemente de la presencia de Dios, siempre está ahí, no nos podemos ocultar de su presencia, pero debiéramos ser conscientes de esa presencia. Dice allí, inseparablemente, Cristo nos enseña que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial. Cualquiera sea nuestra situación, dependemos de Dios, quien tiene todos los destinos en sus manos. Oye, lo que está pasando ahorita sí que con mayor razón. En esta circunstancia todo el mundo está a nivel. Ya lo hemos dicho, aquí no vale si tú tienes carrera o tienes dinero. Aquí, si no dependes de Dios, estás frito. Todo dependemos de Dios. ¿Quién? ¿Será que no se está escondiendo? Bueno, no sé si es que, como lo hemos dicho, hay alguien detrás de todo este asunto, pero
pero entendemos ahora en la circunstancia que estamos que todos dependemos de Dios, estamos en sus manos. Él nos ha señalado nuestra obra y nos ha dotado de facultades y recursos para ella. Así que no te escondas, ya lo habíamos leído también en un capítulo anterior. Dios ha llamado a todos los que han nacido para su reino como misioneros. Él nos ha dado una obra. Dice, nos ha dado las facultades y los recursos para esa obra. Mientras sometamos la voluntad a Dios y confiemos en su fuerza y sabiduría, seremos guiados por sus seguras sendas para cumplir nuestra parte señalada en su gran plan. Si entendemos que Él nos llamó, si entendemos con quién estamos andando, si nos sometemos a su voluntad, oye, vas a tener la capacidad para hacer cosas que ni siquiera te imaginarías que podrías hacer. Mi apreciado, Dios sí cree en nosotros. Hace unos días, antier, ayer, estaba teniendo un devocional con el grado 10º allí del Colegio Adventista del Norte. Y yo les recordaba a ellos la experiencia de un niño en su momento, Albert Einstein. Sí, señor, Albert Einstein, el hombre de la ley de la relatividad, de la fórmula G de la relatividad. Y nos contaba la historia que cuando él era un niño, ni la profesora creía en él. Le decían, no, pero si tú eres torpe, o sea, ¿qué haces en la escuela? No te cae nada en la mente para que puedas entender, y los niños se burlaban de él. Y él llega a su casa y le cuenta a su mamá la experiencia, y la mamá dice algo y es, eh, lo que pasa es que tu profesora no sabe que tú eres un genio. Y él era un genio, llegó a ser un genio. Pero a mí lo que me hace pensar en esta historia es, la mamá sí creía en Albert Einstein. La mamá sí creía en su hijo. Y yo te quiero decir, mi apreciado, Dios sí cree en ti. Dios sí confía en que tú puedes hacer grandes cosas por Él. Aunque tú pienses que no, pastor, yo escasamente, hasta mala ortografía, no sé ni cómo escribir. Mira, Dios sí cree en ti. Y Dios sabe que en sus manos puede ser un gran instrumento de poder. Pero Él necesita, según lo que hemos estado viendo, es que te sometas a su voluntad, que le creas a Él, que sigas sus pisadas. Y si tú le haces caso a Jesús, Él está diciendo, yo creo en ti, tú eres un genio y tú vas a poder hacer grandes cosas. ¿Por qué? No porque tú tengas la capacidad, sino porque, como lo dice aquí, yo te voy a dar la facultad, te voy a dar los recursos para que, sometiéndote a mi voluntad, dice Dios, puedas cumplir la parte señalada en este gran plan que Dios ha establecido. Si tú no crees que tienes la capacidad, déjame decirte, hay alguien que sí cree en ti, y ese es Jesucristo. Dios sí cree que tú tienes poder. No, no tienes poder, porque no tenemos poder, no tenemos capacidad, no somos nadie. Pero en Cristo somos más que vencedores, y Él puede hacer en nosotros lo que incluso ni siquiera llegamos a poder imaginar. Dios sí lo cree, y Él está creyendo en que tú puedas soltarse en tus manos para que Él pueda hacer grandes cosas por ti y a través de ti. Dice, pero él que depende de su propia sabiduría y poder se separa de Dios. Esta es la terrible situación de los seres humanos. Cuando yo confío en mi propia fuerza, cuando yo creo que es que yo lo puedo hacer, cuando yo creo que es que yo estoy viviendo la cristiana con mi propia fuerza, y entonces, es que la Biblia dice que yo tengo que hacer todo esto para ser un cristiano. Oye, qué cosa, estás separándote de Dios, porque de ti no hay nada, todo es por la gracia de Cristo. Si tú vives, si tú guardas, si tú te portas de una manera correcta, no es porque tú lo estés haciendo. Y si lo estás haciendo por tu fuerza, tarde o temprano te vas a separar de la fuente. Necesitamos entender, dice, el que depende de su propia sabiduría y poder se separa de Dios. En vez de orar al unísono con Cristo, cumple el propósito, y esto es lo que me parece terrible, mi apreciado, cumple el propósito del enemigo de Dios y del hombre. Uy, sin saber, mi apreciado, sin saber. Cuando yo obro con mi propia fuerza, a mi propia sabiduría, con mi propia voluntad, estoy siguiendo los designios del enemigo. Y puede ser estando en la iglesia. Sí, pastor, no lo digo yo, lo dice este libro, lo dice la palabra de Dios. Si tú obras, dice aquí, dependiendo de tu propia sabiduría, te separas de Dios y estás, en vez de estar en unísono con Cristo, estás cumpliendo los propósitos de Satanás. Uy, pastor, hermanos, esto es delicado. Sí, Señor, necesitamos depender de Dios. Necesitamos someter nuestra voluntad a Dios. Necesitamos doblegar ese yo que quiere imperar, imponerse, no solo sentirme yo, sino incluso por encima de los demás. Oye,
Tengamos cuidado, esa es la mayor trampa del enemigo, es la manera en que logra separarnos de Dios. Vivir una vida aparentemente recta y de acuerdo a la voluntad de Dios, aparentemente de acuerdo a la palabra de Dios, pero separados de la fuente. Ese es el mayor peligro. Creerse rico y que no tiene necesidad y no se da cuenta que dejó a Jesús afuera. Voy a avanzar, dice allí, este mismo poder de resucitar, él empieza a hablar acerca de la resurrección, en el capítulo 5 él les empieza a hablar de la resurrección y les está diciendo, este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta en delitos y pecados. Es decir, el mismo poder del Espíritu de Dios que puede traer a la vida incluso a los que han muerto, es el que puede hacer resucitar en nosotros y hacer que muera en nosotros todo ese egoísmo y esa vida de pecado. Dice, el que da vida al alma es el que está muerta en delitos y pecados. Este espíritu de vida en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. Y esto está conectado por allí con el capítulo 8 de Romanos, que no lo vamos a leer ahora, pero yo le invitaría a que lo meditara. Vaya capítulos 7 y 8 de Romanos y mira la experiencia del hombre que ha vivido en el pecado, esclavizado por sus propias pasiones y que ahora renace en el Espíritu a una nueva experiencia, la experiencia en Cristo Jesús. Eso lo hace el Espíritu de Dios y eso es lo que Él quiere que nosotros vivamos, mi apreciado. Vivir la vida del Espíritu. La vida del Espíritu no es una vida en la que yo actúo al conocimiento racional. La razón tiene un papel que ocupar, claro. Cuando yo la someto a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo domina mi vida, entonces la razón domina mis pasiones. Pero no lo estoy haciendo con mi propia fuerza. Es Dios el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, el dominio del mal es quebrantado y por la fe, apreciados hermanos, y no olvide esto, todo es por la fe en el poderoso Hijo de Dios. No hay nada en nosotros. Por eso hemos estado enfatizando este mensaje, es el mensaje de la justificación por la fe. Por la fe el alma es guardada de pecado. No porque tú te esfuerces, no porque estés tratando de vivir allí como los fariseos. No, este hombre está quebrantando el sábado. Y lo estaban antes, era quebrantando ellos pensando en matar al Hijo de Dios el sábado. No, por la fe es que somos guardados del pecado. El que abre su corazón al Espíritu de Cristo llega a participar de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. Y aquí se está refiriendo al mismo poder que se ejecuta para la resurrección de una persona literalmente. Es el poder que actúa en nuestro corazón para hacernos revivir de este mundo de pecado a una vida nueva en Cristo Jesús. Y entonces la gente te va a mirar y va a decir, oye, pero ¿qué te pasó? No, es que he tenido un encuentro todos los días con el Señor cada mañana. Pero estás muy diferente, pareciera que hasta el rostro se te ve diferente. Es que claro, tiene que pasar porque has pasado tiempo con Jesús. Es imposible que pases tiempo con Dios y que no pase nada y que la gente no lo note. Pero si al salir con la gente lo que te dicen es, oiga, vine otra vez este adventista que parece el diablo, déjeme decirte, puede ser que seas muy estricto con guardar todo lo que la Biblia dice, pero estás lejos, lejos de la experiencia que Dios quiere que tengamos. Nadie habló jamás palabras como las suyas, ni tuvo un porte tan real como de tan real majestad. Ese es Jesús. Esa es la presencia de Dios, el que viene a visitarte en esta mañana, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Ha dado luz y vida a todos, y según la medida de la luz dada, cada uno será juzgado. Recuerden que Jesús dijo allí que a Dios nadie juzga, todo el juicio le ha sido dado al Hijo. Y aquí nos estamos metiendo un poquitico en otro punto de este capítulo y es con respecto al juicio de Dios. Dios ha dado luz y vida a todos. Según la medida de la luz dada, cada uno será juzgado. Entre más conocimiento tengamos, entre más luz haya brillado en nuestro corazón, somos más responsables delante de Dios. Entonces alguno dirá, uy, no, por eso es que yo casi no leo la Biblia, porque entre más conozca, más responsable soy. Oye, ten cuidado. También el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Y si tú estás rehuyendo de la luz, también te estás poniendo en el lado de la oscuridad. De hecho, mi apreciado, entre más luz tengamos, pues es un privilegio estar más cerca de esa fuente. Así que aunque tengamos más luz y más responsabilidades, también tenemos más privilegios. No vamos a huir a los privilegios que Dios nos quiere dar. Dice, seremos juzgados y el que dio la luz, el que siguió el alma con las más tiernas súplicas, o sea, Jesucristo, tratando de ganarla del pecado a la santidad, es a la vez su abogado y juez. ¡Uy, qué lindo es esto! Dios te está diciendo, tranquilo,
yo te voy a juzgar a la luz del conocimiento que tú tienes. Entre más te acerques a mí, pues qué privilegio que estés más cerca de Dios, ¿no? Dice Jesús. Pero no te preocupes, porque yo que te he estado conduciendo, que te dio la luz, que te he llamado con tiernas súplicas, yo soy tu abogado y también tu juez. Qué bendición. El que conoce nuestra vida, el que pasó por esta tierra, y aquí más adelante lo dice, él vivió nuestra experiencia, sufrió nuestros dolores y por eso Él puede ser compasivo con la situación que nosotros estamos pasando. Si has caído, te has tropezado. Ayer hablaba con un hermano y tal vez estaba preocupado, no sé si de pronto me está escuchando, porque había cometido errores en su pasado que tal vez había ocasionado el tropiezo para personas de su familia. Y yo le decía, mira, la experiencia de Abraham fue la misma. Abraham cometió un error que le costó el dolor de tener que después sacar a su hijo de su casa, a Ismael con la sierva. Pero sin embargo, él se depositó tanto en las manos de Dios que llegó a ser llamado amigo de Dios. Y puede ser, mi apreciado, que tú te hayas equivocado, que por tus malas decisiones le hayas causado dolor a otra persona, que hayas causado tropiezo para otras almas, pero si ya viniste a Jesús, si colocaste tu vida en sus manos y le has pedido perdón, mira, créelo, Él ya te perdonó. Pero pastor, pero yo ocasioné esto. Sí, yo lo sé. Abraham también había ocasionado el dolor a un hijo, dejó una madre soltera y la botó a la calle. Para los que no saben, les invito a que lean esa historia allí de Abraham. Sacó a Ismael y sin embargo Dios le perdonó y lo llamó amigo de Dios. Y Dios le dijo, tranquilos, yo sé, tú te equivocaste. Y yo voy a atender a Ismael, yo también voy a cuidarlo. Él va a ser una gran nación. Pero ahora ocúpate en el llamado que yo te hice. Y es que esa simiente, el hijo de la promesa Isaac, cumpla el propósito que yo le he establecido. Y lo mismo hace con nosotros, hermanos. Dios conoce. Y el mismo que nos ha estado llamando con súplicas, Él sabe que nos hemos equivocado, que hemos tropezado, que hemos caído, que hemos ocasionado daños incluso hasta irreparables, hermano, porque a veces hemos caído en decisiones irreparables. Yo no sé si les comentaba alguna vez que en una campaña hablaba con una chica que estaba descorazonada, salió triste ese día, se acercó a mí y me dijo, pastor, mire, bueno, cuando eso no era pastor, pero me dijo, yo cometí un pecado gravísimo, yo me hice un aborto, dice, y ella no se había podido perdonar. Y ella estaba allí pidiéndole, pero yo ¿qué hago? Y después incluso yo había regresado a Bogotá y ella me llamaba todavía. Y yo le decía, mira, no, recuerdo hasta el nombre, pero no lo voy a decir. Yo le decía, mira, Dios ya te perdonó, Dios ya te perdonó. Él conoce, Él sabe que hacemos las cosas que hacemos es porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza que nos arrastra al mal, pero si tú viniste a Él y le pediste perdón y reconociste tu pecado, descansa en el Señor, Él ya te perdonó, Él es tu abogado y además será tu juez. Y el que conoce nuestro caso desesperado, Él sabe lo que nosotros hemos vivido. Y si te has acercado a Dios con corazón sincero, ten la seguridad de que Dios, que Jesús, que es tu abogado y ha estado intercediendo por ti, también tomará tu caso con justicia y con misericordia en ese juicio. No se te olvide que Él mismo, con su sangre, fue que pagó nuestras deudas en la cruz. Qué bendición saber, apreciados, de que Jesús es el que tiene nuestro caso. Y voy a leerlo aquí, dice, le ha dado potestad de ejecutar el juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre, Él es hombre como nosotros, porque gustó las mismas heces de la aflicción y la tentación humana, y comprende las debilidades y los pecados de los hombres. Él los comprende, porque en nuestro favor resistió victoriosamente las tentaciones de Satanás, tratará justa y tiernamente con las almas por cuya salvación fue derramada su sangre. Por todo esto, el Hijo del Hombre ha sido designado para ejecutar ese juicio. Qué linda esperanza que tenemos, mi apreciado. Vayamos con fe, vayamos con un corazón contrito y humillado a los pies de Jesús. Y si hemos pecado, Él que conoce nuestra debilidad estará dispuesto a perdonarnos, a interceder por nosotros y dice allí, a ejecutar ese justo juicio. Tal vez usted va a decir, pues eso es lo que me preocupa, porque si Él actúa con justicia, pues estoy perdido. Apreciado, Él está actuando con justicia y Él cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53. No para que sigamos viviendo en el pecado, y lo hemos estado repitiendo, ¿no? Ah, como Jesús me perdonó, entonces puedo seguir revolcándome en el pecado. Ahí no, eso se llama gracia, Dios te está dando una oportunidad. Pero si ya has venido a Él y le has entregado tu vida, descansa tranquilo, Él te perdonó, te dio esa oportunidad, Él es tu abogado, Él te entiende, Él comprende, y qué bendición que esté en el cielo como uno de nosotros representándonos en el cielo. Voy a avanzar allí más adelante
a la página 187, dice, cuando él se confrontó con el Sanedrín y les hizo ver que realmente ellos estaban equivocados, dice, los reprendió por la dureza de su corazón y su ignorancia de las Escrituras. Ellos que se decían ser conocedores de la verdad y la Escritura, les dijo, ustedes son ignorantes, ustedes no conocen la Escritura. Y apreciados, que nosotros no caigamos en ese error. Y ellos se la sabían de memoria y se la citaban a Jesús, pero no la comprendían. Declaró, habían rechazado la palabra de Dios, puesto que habían rechazado a aquel a quien Dios había enviado. ¿Por qué estaban rechazando la palabra? Porque estaban rechazando a Jesús. Y lo mismo hoy, podemos vivir estrictamente la palabra, pero si Cristo no hace parte de nuestra experiencia, estamos rechazándolo, dándole la espalda como lo hicieron ellos. En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios. Apreciado hermano, cuando usted va a la Biblia, por más de que nos hable profecía y por más de que nos hable de bestias y por más de que nos hable de ley dominical y por más de que nos hable de todas esas cosas y tiempo de angustia, plagas, dice, y tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, toda la Biblia irradia la gloria del Hijo de Dios. Si tú vas a la Escritura buscando qué cosas nuevas tiene allí, porque es que yo quiero ávido de nueva luz, ¿no? Porque eso dice la Biblia en Judas, en el tiempo va a haber gente que va a estar ávidos de conocer nueva cosa que se les salga y se les invente por allí los seres humanos, porque a nosotros nos gusta eso, ¿no? Nos gusta todo lo que sea nuevo. Pero si tú no vas a la Biblia buscando a Jesús, oye, puedes encontrar allí hasta el microchip que dice por allá la gente que va a hacer la plaga, que eso no tiene nada que ver con la marca de la bestia, perdón. Puede ser que usted encuentre allá el código secreto de los capítulos de la Biblia, porque hay mucha gente que dice, no, cuente las palabras porque es que esto tiene un código secreto. Mire, ¿de qué te sirve encontrar un código secreto en la Biblia si no encuentras a Jesucristo? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve saber y designar todos los designios proféticos y fechas y el 2031 y si no encuentras a Jesús? Lo más importante que debo encontrar en la Biblia, mi apreciado, es a Jesucristo. Si encuentras todo lo demás y no encuentras a Cristo, estás perdiendo el tiempo. Jesús dice aquí en toda página, sea de historia, preceptos o profecía, la escritura del Antiguo Testamento, en ese momento era la escritura que tenían y ahora tenemos el Nuevo, irradian la gloria del Hijo de Dios. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema de judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Apreciados, el Antiguo Testamento te habla del Evangelio. Y si usted no ve el Evangelio en la Escritura, no sé qué está encontrando. Pero es que las profecías, aún en las profecías nos hablan del Evangelio, nos hablan de un plan de salvación. Aún las bestias de Apocalipsis, mi apreciado. Si no encontramos a Jesús en la Escritura, ten cuidado, porque puede ser que estás llegándote a arrastrar por el fanatismo y no por lo que Dios quería que encontráramos en la Escritura. Cada vez que vayas a la Biblia, busca a Jesús en sus páginas. Y si encuentras a Jesús, habrás cumplido el propósito de Dios. Los judíos poseían las Escrituras y suponían que en el mero conocimiento externo de la palabra tenían vida eterna. No, pero es que yo me la sé. Yo me sé el Salmo 91, yo me sé las profecías al derecho y al revés. Y ellos creían que por conocer la Escritura de manera externa tenían vida eterna. Pero Jesús dijo, no tenéis su palabra morando en vosotros. Claro, la palabra, ¿quién es? Es que la palabra no son letras, apreciados. La palabra es una persona. Juan 1.1 dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos tenían la escritura, letra muerta. Pero Jesús les dijo, no tienen la palabra viviendo en ustedes, es decir, a Cristo viviendo en su corazón. Apreciados, que eso no ocurra ahora. No ocurra que simplemente tengamos conocimientos teóricos de la Escritura y de las profecías y no tengamos morando a Cristo en nuestro corazón. Craso error que cometieron los judíos. Habiendo rechazado a Cristo en su palabra, lo rechazaron en persona. Y por eso Jesús dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el versículo. Nosotros sabemos el 39, pero el 40 dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El problema con nosotros es que no queremos ir a Jesús para que tengamos vida. Tenemos la Escritura, la conocemos y hasta la podemos decir de memoria. Recuerden, lo vimos en el capítulo de la tentación. El diablo también dice la Biblia de memoria y no por eso tiene al Hijo de Dios morando en su corazón. Que no caigamos en esa trampa, apreciado. Lo más importante es Jesucristo, la palabra de vida eterna morando en nosotros.
Y tengo un par de párrafos más con el cual voy a terminar. Dice, eh, Jesús dijo que he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, como lo acabamos de leer. Dice, pero cuando vinieran otros, qué triste, ¿no? Viene Jesús, viene a hablar al corazón, quiere morar en nosotros, pero dice, pero cuando vinieran otros asumiendo el carácter de Cristo, pero impulsados por su propia voluntad y buscando su propia gloria, lo recibirían. Qué, qué cosa tremenda. Jesús viene y muestra su carácter de amor, de humildad, de servicio, de abnegación. Y no, ese carácter no me gusta. No, es que eso está como, es que eso de estarse humillando y eso de que poner una mejilla después de que le pegan en la otra, esa parte de la Biblia no me gusta. Pero como viene alguien que dice, no, pero yo también vengo, yo vengo de parte de Dios, y viene con su propia voluntad y buscando su propia gloria, entonces a ese sí lo reciben. ¿Y por qué pasa eso? Pregunta la señora Fay. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el que busca su propia gloria apela al deseo de exaltación propia en los demás. Ah, claro, es que yo no voy a encajar con alguien que me esté diciendo que yo tengo que agachar la cabeza. Pero alguien que venga en nombre de Cristo y diga, no, pero es que Dios quiere que tú seas digno y Dios quiere que estés por encima de los demás a una costa de lo que sea. Entonces ese mensaje sí me gusta. Ay, sí, ese sí me gusta. Ese sí viene de parte de Dios. Ese que están diciendo que es que toca quitarse la boca, el pan de la boca para dárselo a otro. Ese que dice que toca venderlo todo para dárselo a los pobres. Ese que dice, ven y deja todo y sígueme. No, yo creo que eso es ya muy exagerado, ¿no? Eso es fanatismo. Ese mensaje no nos gusta. Es ese tipo de personas. ¿Por qué pasa eso? Ah, porque están buscando la exaltación propia. Pero apreciados, ese no es el carácter de Cristo Jesús. Eso no es lo que Jesús vino a mostrar. Pero la enseñanza de Cristo no coincidía con sus ideas y no coincide con las ideas de muchos cristianos hoy en día. Era espiritual y exigía, escucha muy bien, esto es lo que exige el verdadero mensaje de salvación, exigía el sacrificio del yo. Por lo tanto, no querían recibirla. No conocían a Dios y para ellos su voz expresada por medio de Cristo era la voz de un extraño. Claro, pues si no conocen a Dios, eso les suena extraño. Ese mensaje de abnegación, no, eso no parece realmente la Biblia. Si la Biblia nos habla de que hay prosperidad en Cristo y que si creemos en Él, Él va a pelear contra nuestros enemigos y que nunca nos va a pasar nada malo. No nos gusta ese mensaje de abnegación, de sacrificio, de llevar una cruz. Esa parte no nos gustó del sermón. ¿No se repite acaso eso hoy? Pregunta la señora Fay. ¿Eso no se repite hoy? No, eso pasaba con los judíos antes. Ahorita no, ahorita el cristianismo está siguiendo fielmente a Dios. No hay muchos, aún entre los dirigentes religiosos, que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose así para reconocer la voz de Dios. No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones. Mis apreciados, que eso no ocurra con nosotros hoy. Que el Señor nos ayude a entender que debemos negarnos a nosotros mismos. Recordemos lo que vimos allá atrás. Dios está anhelando cumplir sus sueños en nosotros. Pero así como el Hijo de Dios, debemos seguir la voluntad del Padre. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo se tienen que hacer las cosas? Vea la palabra, escudriñala con corazón sincero, humillado delante de Dios, y Él te va a decir qué tienes que hacer. Y cuando Él te diga, por más extraño que te suene, no le levantes los hombros a Dios. Señor, si tú me estás pidiendo esto, yo lo voy a hacer, porque tu voluntad, el andar en tu voluntad me ha agradado, y dice, y tu ley está dentro de mi corazón. Mis apreciados hermanos, que Dios nos bendiga en este día. Que podamos en este día vivir en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y cuando hagamos eso, te vas a dar cuenta, el más feliz de todo esto vas a ser tú y yo. Porque, y bueno, vamos a hacer feliz el corazón de Dios. Pero si tú sigues la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta que vas a recibir ese gozo y esa felicidad que siempre has anhelado.